Saludos mi gente, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube Gil Reyes Scoring Academy. Hoy vamos a dar inicio con un conversatorio súper interesante con el profesor Manuel Tovar, primer venezolano en estar presente como árbitro en unos Juegos Olímpicos. Quiero dejar constancia que nuestra institución, a pesar de tener solo 4 meses de fundada, ya contamos con más de 75 participantes de 16 países y 3 continentes. Así que aprovechen al máximo, amplíen sus conocimientos visitando nuestro canal de YouTube. Prepárense para disfrutar de una charla súper importante con este personaje que ha tenido la experiencia en diferentes campeonatos internacionales. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir con sus amistades, porque Gil Reyes Scoring Academy te brinda la gran oportunidad de que puedas crecer como anotador a nivel profesional. Así que aprovechen esta primera parte de lo que es este conversatorio con el profesor Manuel Tovar. Hoy nos complace anunciar la presencia de un gran profesional de esta actividad, como lo es el licenciado Manuel Tovar. Él es egresado en el área de educación, 8 años de servicio. Además, es graduado como árbitro de la Federación Venezolana de Softball desde el año 2003. Desde el 2012 es árbitro internacional, 5 campeonatos panamericanos, 4 copas mundiales. Estuvo en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Es el encargado también de preparar personal que emerge en esta profesión en todo el territorio venezolano. Yo quería preguntarle a Manuel, para iniciar esta conversación, hoy en día, ¿cómo se prepara un árbitro de softball si quiere hacer carrera dentro de esta profesión? Y por supuesto, cuando hablamos del arbitraje de softball, en el caso de Venezuela, no puedo pasar por alto y quiero enviarle un mensaje, un agradecimiento por lo que ha hecho por este deporte al profesor Eduardo Falcón allá en Acarigua, Estado Portuguesa. Así que hágamele llegar al profesor Falcón mis palabras de agradecimiento, deseándole mucha salud, que siga como siempre en esa gran labor. Bueno, vamos a dar la bienvenida al amigo Manuel Tovar. Y Manuel, me gustaría que nos hablaras un poco de cómo es ese proceso para ser árbitro dentro del softball, cuáles son las políticas que maneja hoy en día la Federación Venezolana de Softball en relación a las certificaciones para árbitros regionales o árbitros estadales o árbitros nacionales. Bienvenido, Manuel Tovar. Adelante. Bueno, Gil, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que ha sido un gran acierto el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo para lograr esta pequeña charla con todos los más de 70 participantes que en este momento se encuentran en la sala. Esperemos que la cifra aumente. Y lo mejor de esto es escuchar y ver, aunque sea por unos minutos o breves segundos, el rostro de muchos compañeros a nivel internacional en toda Latinoamérica. Sabemos que tenemos muchos venezolanos arraigados en otros países y otros que se han dedicado a esta profesión del arbitraje mundial desde sus propios terruños. De verdad que mi agradecimiento a todos por estar acá en este momento para escuchar esta breve charla que vamos a tener el día de hoy. Bueno, en torno a lo que es el arbitraje venezolano, aquí sucede mucho un viejo refrán que dice que muchas veces la gente se mete a brujo sin conocer la hierba. Muchas veces, por la simple intención de que les llama la atención o quieren estar dentro del terreno de juego, comienzan a meterse a arbitrar. Y de ahí prácticamente comienza el aprendizaje de la mayoría de los árbitros a nivel nacional. Hay otros que ya toman esto como una verdadera carrera y comienzan a hacer los cursos de rigor, los cursos de iniciación al arbitraje. Posteriormente, por lo menos nosotros en la Federación Venezolana de Softball hemos establecido ciertos parámetros para que un árbitro logre convertirse en un árbitro nacional.
con posibilidad de convertirse en un árbitro internacional. Para eso, por supuesto, tenemos nuestros parámetros de rigor. Obviamente, estamos actualmente trabajando con un curso de preparación o curso taller de iniciación del arbitraje como trayecto inicial, lo cual le va a garantizar la prosecución a un curso de nivel 1. Posteriormente, los que hayan aprobado dicha evaluación del curso nivel 1 van a ir a un curso de nivel 2 y posteriormente van a ir los que ya hayan aprobado en este curso de nivel 2 a un curso de certificación nacional. Entonces, en esas vías hemos progresado bastante, ya que este es un pensum de estudio que hemos establecido para que cuando las personas vean a un árbitro nuevo en un campeonato nacional, sepan qué tuvo que hacer durante tanto tiempo para lograr tener esa investidura de árbitro nacional y poder estar en un terreno de juego en campeonatos de diversas categorías. Muy importante, muy importante. Ahora, las certificaciones internacionales se dan cada cierto tiempo, cada vez que hay un evento de esta trascendencia, o lo se programa a la WSC para que las federaciones envíen a su personal que consideran puede estar aptos para lograr esa certificación. Bueno, fíjate que en el caso de Venezuela específicamente, en el año 2012, tuvimos la fortuna de tener a un personal calificado gracias a nuestro coordinador nacional, el señor Eduardo Falcón, quien se propuso la tarea de, digamos, prepararnos mucho mejor durante una semana entera, a escasos 15 días para lo que ya se había acordado como curso internacional acá en Venezuela. Tuvimos 19 personas en ese momento, con 3 extranjeros que vinieron a hacer el curso. Y eso es programado por la WSC a nivel internacional. Entonces, cada federación es responsable de preparar a su personal, de hacer las solicitudes debidamente a la WSC a nivel mundial y de esa manera se gestiona la planificación de dicho curso en cada país. Obviamente siempre se deja un pequeño espacio para los árbitros extranjeros que tengan la posibilidad de acceder al curso, lo puedan hacer. Excelente, excelente. Manuel, vamos a entrar a lo sabroso de esta conversación, que es ya analizar situaciones de juego, analizar reglas. Siempre se ha dicho que uno de los puntos más importantes para un árbitro de softball es a la hora de sentenciar un ilegal, porque esto, ¿verdad?, desconcierta toda la estrategia que puede haber dentro de un equipo, dentro del propio lanzador, en fin. Esto para mí es algo súper importante y debe estar el árbitro muy, pero muy seguro a la hora de tomar una decisión con respecto a un lanzador. Yo recuerdo en los años 80, en la década de los 80, se hablaba mucho de los estilos, el estilo canadiense, el estilo americano, el estilo europeo, no sé. Pero siempre pueden existir los estilos que existan, pero creo que la regla es sumamente clara. Y traigo a colación un personaje que es de acá, del país donde yo resido, que es Australia, lanzador zurdo, apenas con 20 años de edad, considerado quizás el mejor del mundo, y ustedes lo estamos viendo ahí, se trata de Japes Grove, y tengo entendido que tú en un campeonato mundial no fue 1 ni 2, sino hasta 3 veces decretaste ilegal. Me gustaría que nos explicaras, vamos a comenzar con este tema que es tan álgido como lo es los picheos ilegales, y cuál es tu razonamiento en la cual tú consideraste de que este lanzador no lo estaba haciendo de la manera correcta. Veamos el video. They're going to do it. Now's the time. This is Juan Zada, the catcher. Scoring. Okay. He's thrown 7 strike counts in a row. And he's Skillia Como. Bueno, en torno a lo que es un lanzamiento ilegal, hoy en día tenemos maneras de detectar cualquier irregularidad que pueda estar cometiendo un lanzador basado en su mecánica de lanzamiento. Recordemos que
La regla de lanzamiento ilegal está especificada en el reglamento de softball en la regla 4.3.1 y de ahí se desprenden diferentes párrafos en lo que nos advierte a nosotros, basado en el estudio que hemos hecho de este trabajo, el cómo dilucidar o cómo apreciar cuando un lanzador está ejecutando una mecánica impropia del lanzamiento, lo cual es considerado como un lanzamiento ilegal, y cada vez que el árbitro señala, indica y verbaliza lo que es un lanzamiento ilegal, pues sencillamente esto va a dar una connotación de que el lanzamiento es decretado una bola para el bateador, y si hay corredores en base, pues sencillamente todos tendrán un avance. Si está en primera, vas a segunda. Si tenemos corredores en las esquinas, primera y tercera, pues uno anotará y el otro llegará a segunda. Si hay bases llenas, todos van a avanzar. Ok, pero yo quiero enfocarme básicamente al aspecto, ¿qué fue lo que notaste? Por ahí tenemos, Ibrahim, otro video donde se ve de frente a este lanzador, John Desgrove, que es apenas un joven de 20 años, 1,90 de estatura, más de 100 kilos. Él reside, yo estoy en la ciudad de Sydney, él vive en un pueblito que está a 1 hora de acá. Lo he visto lanzar, la verdad que tiene unas condiciones extraordinarias. Con 20 años ya estuvo en el Mundial U18, estuvo en Paraná el año pasado en el U23 y está en la selección de mayores. Entonces vamos a buscar ahí el primer video que te enviamos donde él está de frente. Yo no sé, Manuel, para que tú nos indiques si lo que apreciaste fue el contacto con la goma de lanzar, si es o que nos diga realmente cuál es la falla que tú detectaste en los movimientos de este lanzador. Y esto nos da a nosotros una idea de qué es lo que debe realizarse de manera ajustada al reglamento para evitar este tipo de picheo. Vamos a ver esta parte, ese primer video donde él está. Vamos a correrlo. ¿Ok? Si eso fue lo que tú detectaste, si tiene que ver con ese contacto con la goma de lanzar. Bueno, fíjate. Vean claramente el pie sobre la tabla de lanzar y vean lo que hace. Entonces, basado en esto, el reglamento establece varios parámetros y él los estaba incumpliendo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ocurre esto, comienzan los equipos a, digamos, a vociferar, a pegar gritos, Bayer está haciendo ilegal, y uno tiene que tomar mucha previsión y prepararse psicológicamente para esto. Es decir, concentración al 100% para evaluar qué es lo que está haciendo el lanzador. Generalmente la misma regla nos autoriza a nosotros a dar una primera advertencia a dichos lanzadores para indicarle qué está haciendo mal y qué debe corregir. Ahora, una vez ya indicado esto, ya queda de parte de él corregir o no lo que se le está indicando. Ok, en el video que acabamos de ver, ¿tú consideras ilegal porque no mantiene el pie sobre la goma de lanzar? Fíjate que tiene varios, ha mostrado varios defectos. Número uno, la regla indica que el lanzador, para tomar la seña del catcher, debe estar con las manos separadas, y la bola o está en la mano de lanzar o está en la mano enguantada. ¿Ok? Él entra directamente a la placa de lanzar a recibir la seña ya con las manos unidas. Ya ese es el primer error. ¿Ok? Pero no es algo tan grave, por llamarlo así. Número dos, una vez que tú estés con las manos unidas, ya tú no puedes sacar el pie hacia atrás. Ya es el segundo error. ¿Ok? Y él, vamos escuchando y vamos a ir viendo el video. Vamos a ir viendo el video mientras Manuel está hablando, Ibrahim, para ver si él está cumpliendo con esos requisitos que está comentando Manuel. Uno siempre entra con las manos unidas a tomar la seña encima de la placa, con ambos pies encima de la placa. La segunda cosa es que una vez que ya toma la seña, él echa el pie hacia atrás. Observa la gráfica y nos vas explicando a ver ahí cuál, en qué momento está la violación. Okay. Ahí vemos el cuerpo atrás, pero el talón en ese momento está todavía tocando la goma, y cuando él comienza el proceso de lanzamiento, levanta su pie de pivot, ahí lo levantó completamente despegado de la tabla, que es de donde se debe impulsar. Eso es una grave violación.
Y Perfecto. posteriormente, para completar, ahora está creando un segundo ímpetu, colocando su pie adelante, completamente despegado de la tabla de lanzar. Entonces, fíjense, ahí está en contacto, levanta su pie y luego, cuando va a iniciar el lanzamiento, coloca su pie delante de la tabla. ¿Ves? Ahí hay una separación entre el ímpetu que él acaba de pisar el terreno y está bastante separado de lo que es la tabla de lanzar, desde donde debe impulsarse como indica la regla. Ahora, Entonces, háblanos de la experiencia. Ok, ahí tiene la regla donde especifica. ¿Puede leerla? sí, claramente indica que antes de soltar un lanzamiento pueden ocurrir las siguientes acciones, y está el párrafo C sombreado, donde indica que el lanzador debe tener el pie de pívot en contacto con la goma de lanzar y ambos pies dentro de la distancia de los 61 centímetros, que son las 24 pulgadas que mide la tabla. La goma de lanzador, por supuesto, los que son las caderas deben estar alineadas con las bases y todos los demás parámetros. Entonces, ¿qué sucedió allá en México en el Campeonato Mundial en el grupo A? Hubo un partido justamente contra México. Los mexicanos se estaban quejando fuertemente de la actuación del lanzador Jack Belgrove, y que los árbitros, ni el de primera ni el de tercera, cuando les preguntaban que por qué no le estaban decretando legal, al parecer ellos no le estaban respondiendo adecuadamente, o en su defecto ellos también dijeron que hablaron con el árbitro de home y él supuestamente les respondió que lo estaba haciendo completamente bien. El único latino en ese partido era yo, y estaba por la parte de segunda base. Estando en esa posición, se me dificulta el hecho de decretar un ilegal, a menos que suceda algo completamente inadecuado en la cual yo tenga que intervenir. Pero lo que es lo que es la parada, lo que es el stop, lo que es la pausa, lo que es el brazo, lo debe indicar el árbitro de home, y lo que es la parte de los pies los debe chequear los árbitros de las bases, es decir, primera y tercera base. El árbitro de segunda funciona como un apoyo para todos estos tres árbitros. Entonces, prácticamente yo tenía como que las manos un poquito atadas, hasta que sucedió algo que todos pudieron apreciar, los que vinieron al juego. Hubo una lesión de un atleta en la segunda base, un atleta mexicano, y la situación se presentó para que viniera un TC, que es un comisionado técnico de la WSC, y en ese momento estaba el manager de México ahí, furioso, muy molesto, preguntándome, no solamente a mí, sino al TC, del por qué los árbitros no le estaban decretando ilegal. Él me pregunta a mí: Manuel, ¿tú estás viendo lo que él está haciendo? Sí. ¿Y por qué los demás compañeros tuyos? Porque ellos también conocen cuál es nuestro trabajo y cuál es la función de cada uno. Y ellos saben muy bien que ese tipo de irregularidades los debe decretar los árbitros de la esquina, o en su defecto el árbitro de él. Entonces, ¿por qué? Me pregunta de que por qué no le están decretando los ilegales a este lanzador. Yo le decía, bueno, tendré que conversar, porque esta es una cosa que uno tiene que manejar en las reuniones post juego de los árbitros, porque nuestro coordinador, el árbitro en jefe de cada torneo, simplemente nos va a emplazar a que le respondamos el por qué no se estaba haciendo una cosa, o el por qué se hizo algo dentro del terreno de juego. Ahí viene la comunicación, el feedback, de ver o recrear situaciones de juego que han sucedido para poder mejorar en los siguientes partidos. Posteriormente, al día siguiente, me correspondió a mí estar por la primera base en un partido de Australia, y estaba lanzando Jack Belgrove. Por la tercera base estaba mi compañero Edwin Ortiz, de Puerto Rico, que creo que está aquí mismo en la sala con nosotros hoy en día. Le envío un fuerte abrazo y saludos. Nos pusimos de acuerdo, como que nos mirábamos la cara, y comenzamos desde el primer inning. Comenzó él decretando el primer lanzamiento ilegal, y como él estaba por la tercera y Australia estaba por el dogado de tercera base, se le hizo mucho más fácil indicarle, cuando lo emplazaron a preguntarle cuál era el ilegal que había cometido. Él le explicó tanto al manager como al coach de picheo cuál era la situación irregular, para que la corrigieran. Lamentablemente no fue así. Ellos hicieron caso omiso, el lanzador continuó con la irregularidad, y comencé yo de manera escalonada, que es un proceso de manejo de situación de juego. En ese mismo inning le decreté un lanzamiento ilegal. Al siguiente inning nuevamente le decreté otro lanzamiento ilegal.
En el tercer inning, digamos que lo hizo un poco parejo. Luego en el cuarto inning volvió nuevamente a ejecutar estas mecánicas impropias y le decretó un tercer ilegal en el juego. Él se molestó mucho. El manager me preguntó qué era lo que estaba haciendo ilegal. Le respondí. Al término del inning, el coach de picheo se me acercó a la raya a preguntarme exactamente qué es lo que estaba haciendo. Y bueno, es una cuestión como que si eres el coach de picheo, ¿cómo es que no te das cuenta de todas las irregularidades que está cometiendo tu lanzador? Como coach de picheo, tú estás ahí precisamente para eso, para corregirle a tus atletas que hagan algo que está claramente especificado en el reglamento de softball. Porque aquí no estamos inventando nada y tampoco estamos en contra de ningún equipo porque justamente nosotros somos jueces. Nosotros tenemos que impartir justicia no solamente dentro, sino fuera del terreno también. Y nosotros no podemos hacernos de la vista gorda cuando algo irregular está sucediendo, porque eso forma parte de lo que es la calidad de un árbitro élite que está en una Copa del Mundo. Y eso es algo que nos llama a la reflexión, porque muchas veces nosotros dictamos los cursos a nivel nacional, a nivel internacional, y especificamos en el terreno de juego todas las circunstancias que pueden conllevar a una mecánica impropia de lanzamiento para poder decretar un ilegal. Y entonces cuando vemos los videos, vemos los partidos de los campeonatos internacionales, vemos a lanzadores realizando cualquier cantidad de lanzamientos ilegales y no son decretados en algunos momentos por algunos árbitros. Entonces siempre viene la pregunta de rigor: ¿por qué algunos árbitros sí decretan los lanzamientos ilegales y por qué otros no lo hacen? Es una cuestión de verdad bastante que tiene que ver con la ética profesional del arbitraje. Yo soy un fiel perseguidor de esto. Siempre trato de que cuando yo asisto a una competencia vean que lo que se le está enseñando acá a los árbitros en Venezuela es realmente lo que hay que aplicar, porque nosotros no estamos descubriendo el agua tibia. Eso está legalmente escrito y todos tienen que regirse. Todos los que estamos dentro de este deporte, en el área que sea, tenemos que regirnos justamente por el reglamento oficial de softball, por el libro de casos de softball, el manual de árbitros y el manual de competencia de las copas mundiales. Entonces no podemos apartarnos de ese camino. Bueno, Manuel, en resumen, entonces, para simplificar esta parte que tú estás comentando, no puede el pitcher tener sus manos unidas al momento que toma la seña, ya lo explicaste bien. Su pie debe estar todo el tiempo montado sobre la goma. Esto es muy importante que los profesores sepan. Y como hablamos de un conversatorio, a mí me gustaría escuchar si hay alguna pregunta. Vi que Fernando quería acotar algo en relación a lo planteado por Manuel. Fernando, tienes la palabra para que nos termines de ilustrar esta parte del picheo ilegal. Bueno, no, hay un excelente ejemplo que acaba de poner Manuel con su compañero Ortiz, y es eso lo que se llama manejo del juego. Por eso es muy importante para todas las personas que estamos acá, los árbitros, siempre tenemos que tener una coordinación y trabajar en equipo. Ese ejemplo que acaba de colocar Manuel es lapidario, definitivamente. Y con respecto a lo que es la violación de la regla, está claro. Hay que tener autoridad y conocimiento de reglas. Creo que lo más importante es tener dominio total de la regla. No hay que ser muy técnico, hay que dejar que el juego avance. Pero cuando se presentan estas situaciones que son, ahí se vio en el video, flagrante, como él se roba un paso, es lo que se llama, es lo que llamamos nosotros un pata hacia adelante, algo así le decimos nosotros, y ahí eso da ventaja. Eso da mucha ventaja. Hay que tomar en cuenta eso. Incluso a veces cuando el lanzador levanta el pie en la misma caja y parte de la misma caja, uno no decreta el ilegal. Pero lo importante aquí de la descripción que hizo el amigo Manuel es que era perfectamente correcto las apreciaciones de ambos árbitros, tanto el amigo Ortiz como el amigo Manuel, y está basado, como ustedes perfectamente lo ven ahí en la regla. Nosotros no debemos ser muy técnicos, hay que dejar jugar, pero también hay que aplicar la regla, más cuando se está hablando de un nivel, de ese nivel que es un nivel mundial, y que es un nivel clasificatorio mundial. Excelente, Fernando, excelente. Vamos a pasar a un punto tan importantísimo, que son cuando se celebran competencias internacionales. Quizás nos sorprenden algún tipo de jugada, alguna regla que quizás no está 100% claro, y se presentan diferencias, discusiones, pero lo importante dentro del softball es que además del cuerpo arbitral, tienen comisión técnica que pueden recurrir,
y siempre haya el apoyo entre los compañeros. Vamos a ver el siguiente video que sucedió un campeonato panamericano jugado en Venezuela, exactamente en Ferro Minera, donde se presentó un caso con el corredor temporal. Hubo cierta confusión, pero finalmente se logró el acuerdo y dieron el cumplimiento cabal como lo establece la regla. Vamos a ver ese video, Ibrahim, en relación al campeonato panamericano, donde se presentó una situación con el corredor temporal que vamos a analizar. Queremos estar claros en qué situación se utiliza esta figura. Adelante con el video. En el orden, sin duda alguna, trata de meter en el compromiso a Panamá, quien pierde 5-2. Va rodado al camarero venezolano, lo toca al inicial. Bueno, doble play. Doble play por parte del cuadro venezolano. De esta manera, cerrar el turno en el line por parte del equipo panameño que mantiene a hombre en tercera base, en este caso Mario Pérez. Xiomar Tupano, lógicamente, jugó la más fácil para tratar de hacer el doble play lo más expedito posible, aunque ahora hay consulta de los árbitros del encuentro. Si se van a reunir, creo que tiene algo que ver con lo que fue hay un corredor emergente que va a la tercera. Saúl Castillo, quien debe venir como corredor temporal, en este caso, es el tercera base, pero sale en este caso a sustituir en la tercera base a Mario Pérez por la regla del corredor temporal. Luego de 2 outs puede sustituirse al pitcher si está bateando o al receptor, en este caso para tratar de que vaya preparándose para el próximo inning a la defensiva. Despejada la duda, para quienes nos preguntaban por qué ese corredor, bueno, gracias a los comentarios de mi compañero Alois Marín, fue aclarada la dulce. Batea Balsa, pierde la pelota el receptor venezolano y anota. Dársele a Mario Pérez. Todas las actuaciones del corredor temporal van a cargo del jugador al cual sustituye precisamente en ese corto lapso de tiempo. Es decir, ahora carrera anotada para Saúl Castillo. Hay un apunte y hay una nueva reunión. Hay un apunte del cuerpo técnico venezolano y hay una nueva reunión de los árbitros. Se está tratando de despejar lo que fue el reclamo del dirigente venezolano de parte del cuerpo técnico de Venezuela. Le hicieron llegar la inquietud. Se reúne la cuarteta arbitral. Van a chequear la entrada del corredor temporal, en este caso la figura de Saúl Castillo, eso es lo que entendemos. Y ese es el reclamo que hace Venezuela. Hay la posibilidad de que sea declarado out Saúl Castillo en este caso. Esto está 5-3. Si vale la carrera, vamos a esperar qué decían los señores árbitros. Venezuela-Panamá se juegan a todo dar en el Ferro Minera de Puerto Ordaz, Venezuela, desde el Ferro Minera. Están metiendo chocolate ahí a la cosa. Desde el Ferro Minera estamos activos para todo el mundo. Gracias por los mensajes, gracias por la confianza de conectarse a través de Softball Premier TV en YouTube y a través del Facebook. Tenemos por ahí la WBSC América Softball. No vale la carrera del corredor temporal. Saúl Castillo es decretado out y se mantiene esto sin más carreras para Panamá. Es lo que entendemos. Continúa el reclamo del cuerpo técnico panameño. Le están aclarando que no vale la carrera. 5-2. Gana Venezuela. Inning y medio. Nosotros vamos a una pausa. Tomamos un poquito de agua y venimos con más de este Panamericano U23 masculino. Bueno, Manuel, tú que fuiste protagonista de ese evento, en esa jugada, para que nos comentes qué fue lo que realmente sucedió. Y cierta confusión. Reclama el manager de Panamá. Y esperemos a ver cuál es la fíjense decisión que ahí, en ese preciso momento, yo le estoy dando una explicación a mi compañero Nicolás Debo, que este era su primer torneo panamericano. Es un árbitro bastante joven con muchísimo potencial, árbitro argentino. Después estuvo posteriormente con nosotros en la Copa Mundial U23 que se realizó justamente en Paraná. Justamente aquí le estoy dando la explicación al manager de Venezuela de que la regla del corredor temporal establece de que si se coloca a un corredor incorrecto,
que obviamente es una violación, este tiene que ser apelado después de un lanzamiento legal o ilegal, siempre y cuando dicho corredor incorrecto aún esté en las bases. Pero ¿qué sucedió en esta situación? Que era la primera vez que se aplicaba en un torneo panamericano esta regla. O sea, la cuestión llevó a confusión. Y entonces es ahí donde el árbitro argentino erróneamente levanta el brazo para indicar que el corredor es out. Pero resulta que hay una excepción. No se puede apelar a un corredor temporal incorrecto cuando este ya no está en las bases. Y como todos observaron en ese video, ese corredor incorrecto acaba de anotar desde tercera. Por lo tanto, ya él no puede ser apelado. Y eso es lo que yo le estaba explicando al manager de Venezuela para que entendieran de que tenían que sacar nuevamente a su equipo al terreno de juego y esa carrera quedaba como válida. Seguíamos el inning con 2 outs. Ahí tiene la regla. Especifica lo que tú estás planteando. Dice, un corredor temporal es legal para un receptor o lanzador que esté listado en la alineación original abridor, en la parte alta de la primera entrada, o es el receptor o lanzador registrado en la previa mitad de entrada, quien está en base con 2 outs. La provisión siguiente aplica. Se aplican las siguientes provisiones. A. El uso de un corredor temporal es opcional por el manager del equipo ofensivo. Perfecto. B. El corredor temporal puede ser usado en cualquier momento después que ocurra el segundo out. Eso se cumplió. Y C. El corredor temporal es el jugador programado a batear de último y quien no está en base en el momento en que es tomado la opción. Eso también fue cumplido. Ahora bien, ¿dónde viene la violación? Seguimos leyendo. Si un jugador incorrecto es usado como un corredor temporal, el corredor deberá ser declarado out si es hecha una apelación por el equipo defensivo después que un lanzamiento, una jugada se haga y la apelación es confirmada. Una apelación adecuada puede ser hecha en cualquier momento en que el corredor incorrecto está en base, ¿ok? En base. Si la ofensa ubica al corredor en base antes que una apelación adecuada sea hecha, no hay penalidad. O sea que por haber anotado, no puede producirse el lado al cual tú estás comentando, Manuel. Bueno, fíjate que hubo otro campeonato panamericano y en ese momento estaba jugando Cuba contra República Dominicana. Los cubanos colocaron a un corredor temporal incorrecto en la segunda base por el receptor. Acto seguido hubo un wild pitch y ese corredor avanzó hasta la tercera base. ¿Qué sucedió? El manager de Cuba se dio cuenta de su error e inmediatamente le pidió tiempo al árbitro de home, el árbitro se lo otorgó y mandó al corredor temporal correcto a correr en la tercera base y sacaron al que tenían allá. Como el manager de República Dominicana no se dio cuenta de esto y ya se cumplió con lo que especifica esa última frase estipulada en la regla de que un equipo puede colocar al corredor correcto en el lugar del corredor incorrecto antes de que el otro equipo apele y se tomará como que no ha sucedido absolutamente nada. En pocas palabras, se corrigió a tiempo. Y entonces el manager de República Dominicana, cuando vino a preguntar qué era lo que le había pasado, y el árbitro le explicó que lamentablemente él perdió una bonita oportunidad para que pudiera apelar a ese corredor temporal incorrecto. Ahora, en el corredor temporal no hay arbitraje preventivo porque se trata de una jugada de apelación. ¿Es así? Hoy en día no se puede utilizar arbitraje preventivo. ¿Por qué? Porque sencillamente ahora eso puede ser causal de un proceso de apelación y entonces nosotros no podemos advertir a ningún equipo de esta situación porque le estaríamos coartando el derecho de lograr un out al equipo de la defensa. Es correcto. Ahí estamos completamente claros. O sea, siempre y cuando ese corredor temporal se mantenga en base, está sujeto a, claro, si ese corredor no es el que le corresponde, está sujeto a ser decretado out si existe la apelación antes de que ese anotador cruce el home. Eso es lo que quiere establecer la regla. Perfecto. Pasamos al siguiente tema, que es el jugador extraído. Siempre creo mucha confusión del jugador extraído, pero Manuel, quiero que nos aclares
si lo del jugador extraído tiene que ver necesariamente que exista el factor sangre en el uniforme de ese jugador. Fíjate O simplemente que la lesión. es algo como que lo que iniciamos cuando arrancamos esta charla o este conversatorio. Muchas veces la gente o las personas que están inmersos van a un terreno de juego o creen que porque tienen 30 años jugando, creen que saben todo de esto y realmente no. Y de hecho, una de las primeras cosas que nosotros enseñamos en los cursos de arbitraje es a llamar las cosas por su nombre, ¿ok? Tenemos que aprender a utilizar los términos correctos de softball. Es regla del jugador extraído, pero popularmente se le conoce como la famosa regla de sangre, porque necesariamente tiene que haber una lesión sangrante para que pueda ser invocada esta excepcionalidad a favor del equipo cuyo atleta se ha lesionado. Entonces, ¿qué sucede? Hubo algo jocoso que ocurrió en el Facebook, donde yo coloqué la plantilla de dicho conversatorio, y a pesar de que dice claramente que vamos a hablar de la regla del jugador extraído, hubo alguien que dijo, ajá, y no van a hablar de la regla de sangre. Entonces, yo le respondí muy amablemente, le dije, caballero, son demasiadas reglas para hablarlo en tan solo hora y media, pero justamente si nos da tiempo, vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, bueno, fíjate que ha habido situaciones en las cuales un corredor conecta un batazo y cruzando primera base se cae o pisa mal la almohadilla y se tuerce un tobillo o se fractura, y hay que retirar a dicho jugador porque no está en las condiciones para continuar en el partido. Entonces se pretende, o hay managers que quizás pretenden ser un poco más vivos que los demás y le quieren indicar al árbitro que van a someter la regla del jugador extraído para colocar a un nuevo corredor en su lugar. Este caso no aplica para esta regla, porque como les indiqué, una cosa es una fractura, pero para invocar esta regla tiene que haber una lesión sangrante. ¿Okay? Y fíjense que ese atleta de manera inmediata tiene que ser cambiado por otro, y ese atleta no es una sustitución. No es una sustitución, eso tenemos que estar claro. ¿Por qué? Porque podemos traer a un jugador que es uno que está en el listado de sustitutos y va a entrar por este jugador. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Que él tiene un cierto parámetro para estar ahí, que es el inning donde él entra, más un inning adicional. Una vez que se complete este lapso de tiempo, ahora el manager, por obligación, puede hacer dos cosas. Número uno, nombrar a un jugador sustituto que a partir de ese momento va a cubrir el espacio del jugador que se lesionó, o en su defecto, si este jugador que fue lesionado por la lesión sangrante ya fue curado, ya fue atendido, si ya tiene la capacidad de volver al juego, lo puede indicar al árbitro que el jugador está regresando, no reingreso, regresando al juego. ¿Ok? De lo contrario, lo que establece la regla. Vamos a leer lo que establece la regla y te quiero una pregunta al aire. Dice así: jugador extraído, retirado. Un jugador extraído, retirado, es un jugador que deja el juego debido a una herida. Ahí lo especifica, una herida que está sangrando o cuando su uniforme del jugador está cubierto con sangre. Ahora bien, tenemos el caso: el tipo está sangrando, su uniforme manchado de sangre. Si para él regresar al terreno tiene que llevar un uniforme que no esté sangrado, o puede usar el mismo que ya... No puede regresar al juego con esa camisa llena de sangre, tiene que cambiársela, pero basado en esta situación, él puede solicitar la camisa de un compañero que ya haya participado o la camisa de un sustituto que aún no ha participado, y esto se le anuncia al árbitro de que va a entrar con la camisa número tal, porque la camisa con la que él arrancó el partido está llena de sangre y el árbitro no le puede permitir entrar con esa camisa llena de sangre al terreno. No está facultado eso, pero existe la excepcionalidad de que puede cambiarse la camisa con otro número para que pueda cumplir con el proceso requerido de regresar al juego. Ahora, mi pregunta en 2008: ese jugador que se dio su camisa ya no puede participar en ese juego, porque en con ese la camisa momento con sangre... Mientras el jugador
que entró con su camisa está en play, él no va a poder entrar. Él necesita que ese jugador en algún momento sea sustituido para que le devuelvan la camisa, y ahora cuando el manager así lo requiera utilizar a dicho jugador, va a ser anunciado como un sustituto y le va a indicar que él va a entrar con su camisa en la cual aparece legalmente en el listado de sustitutos que tiene su numeración. Él no puede usar una camisa extra, que vayan al carro del manager y buscan una camisa nueva, se la ponen a ese que le cedió la camisa. Puede hacerlo, a pesar de que no tiene el mismo número. Sí se puede, pero ¿qué pasa? Que cualquier tipo digamos, de cambio, sustitución, cualquier cosa que esté fuera del contexto, siempre tiene que ser anunciada al árbitro. El árbitro tiene que estar enterado de qué va a hacer el manager. Ejemplo, una persona que tenga 2 camisas, el 24 y el 48. Entonces, cuando ocurrió este proceso, le prestó la camisa número 24, porque esa es la que él está registrado en la lista de sustitutos. Pero ¿qué pasa? Que él fue o mandó a alguien al carro, como tú bien lo acabas de decir, a buscar la camisa que tiene el número 48. Entonces, cuando él se coloque esa camisa, lo primero que debe hacer el manager es indicarle al árbitro, señor árbitro, Juan Pérez, que tenía antes el número 24 y que le prestó la camisa al jugador por la lesión sangrante, ahora se acaba de colocar una nueva camisa y está con el número 48, para que por favor usted le haga la corrección en el listado de sustituto, que ahora Juan Pérez va a estar con el 48, y a su vez el árbitro lo va a notificar tanto al anotador oficial como al equipo contrario. Perfecto, excelente explicación. No sé si hay alguna pregunta de los amigos de la audiencia para seguir avanzando en este conversatorio tan interesante. Adelante. Sí. Hola Gil, desde Portuguesa, Luis Terán. Hola Luis. Bienvenido Luis. Bien, adelante con tu pregunta. Saludos a Manuel, gran árbitro venezolano. De verdad que orgulloso del talento venezolano y del arbitraje venezolano. Y también a Fernando, que también nos saludó desde allá del Uruguay, árbitro venezolano, dejando huellas en otra patria. Bueno, mira, muy interesante la charla sobre las reglas de juego y ya hablamos sobre el corredor temporal, y en su momento cuando hubo cambio del reglamento 2018-2021 fue experimental lo del corredor temporal y se aprendió mucho, y ahora está la implementación 2022-2025 donde ya hay una corrección sobre lo que es el reglamento. Es una regla que se inventó o se creó para acelerar el juego, y bueno, ha sido parte fundamental. Sin embargo, creo que siguen existiendo vacíos sobre esa regla, y sé que en el futuro vamos a mejorar mucho sobre lo que es la regla del corredor temporal. Ahora, sobre el jugador extraído y la entrada de un jugador reemplazante, te hablaba Gil, que hay muchas variantes allí, porque el que está entrando por el extraído es el jugador reemplazante, pero no es una sustitución. No se debe considerar una sustitución. El récord que haga en el juego ese jugador reemplazante, dice la regla, que la estadística debe ser para el reemplazante y no para el extraído, como debería ser. En caso del corredor temporal es al contrario. Cuando entra un corredor temporal, esa estadística se le tiene que anotar es al corredor original. Es decir, si un corredor temporal roba una base, hay que anotarle ese robo de base es al jugador original, no al corredor temporal. Cosas extrañas que suceden ahí en el softball, porque alguien pudiera quedar hasta champion robando base con un corredor temporal. Saludos. Es correcto. Saludos, gracias Luis por tu participación. Muy buena la participación de Luis ahí, y le voy a dar, no sé si tendrá conocimiento de esto. Hace algunos años, en una competencia mundial, nuestro querido amigo Rafael Flores, que tiene todos los años el mundo como receptor de la selección nacional, quedó campeón carreras anotadas. Y resulta que ese señor en todo el torneo anotó una sola carrera. Pero ¿por qué se logró esto? Basado en el proceso del corredor temporal, que cada vez que entraba por él, anotaba en carrera. Y esa estadística le va directamente al dueño de la casilla, que en este caso es el receptor Rafael Flores. Y eso fue una anécdota de esa increíble, y creo fielmente en esto que acaba de indicar nuestro amigo Luis, que en ese aspecto se debería mejorar. Porque entonces, fíjate, viene la otra contradicción. Supongamos que ese corredor temporal, por alguna circunstancia, comete alguna irregularidad
como un hecho vergonzoso en el campo de juego, donde ocurre una expulsión. ¿A quién se expulsa? ¿Al corredor temporal o al catcher? Precisamente se va a expulsar a quien cometió la falta. Entonces, el por qué no se le dan esas carreras anotadas a él, si es él quien justamente está corriendo y haciendo el esfuerzo físico. Debería mejorarse ese aspecto, pero eso es algo que tenemos que dejárselo a los coordinadores a nivel internacional de la WSC, quienes cada 4 años regularizan todo lo que es el proceso de crear nuevas reglas o fundamentar otras o mejorar en algunos aspectos otras cosas. Tú sabes que en relación a eso, Manuel, en una conversación que tuve con la señora Ana María Paimín, ella es la presidenta de la Comisión de Anotación de la WSC, y me pidió mi opinión en relación al sistema que se debe anotar cuando se utiliza la figura del corredor temporal. Yo le di mi punto de vista, porque lo que tú dices es cierto, parece injusto de que el caso de la persona que tú referiste, Rafael Flores, se envasa por base por bola con 2 outs y trae al corredor temporal, se roba segunda, se roba tercera, anota en pisa y corre. O sea, todo lo que logró para acreditarle esa carrera a Rafael Flores fue en base a su talento, en base a su capacidad física, a su velocidad para lograr esa carrera. Y yo le decía a la señora María, mira, yo considero, ¿verdad?, de que la regla, por supuesto, es necesaria para el softball, pues, para darle ese descanso y esa rapidez al juego. Pero debe tomar en cuenta que si el bateador que va a ser sustituido conectó, por ejemplo, un doble o un triple, o sea, alcanzó 2 o 3 bases, entonces ahí sí la anotación debe ser para él, porque él hizo el mayor esfuerzo. Pero si llegó a primera por base por bola con 2 outs y el otro se robó las 2 bases, anotó con un rol en el cuadro, que en definitiva el jugador original no iba a poder alcanzar esa base, entonces dale esa estadística al jugador que hizo el esfuerzo. Entonces, puedes tomar como base de la segunda almohadilla hacia adelante, pues, para darle esa estadística al corredor original. Pero parece incongruente lo que tú estás planteando, que si ese jugador se va a segunda y protesta y lo expulsan, entonces, ¿quién es el expulsado? Al expulsar al original, no debería, expulsar al infractor, que en este caso es el que está siendo las veces de corredor temporal. Bueno, son cosas que realmente llaman poderosamente la atención, pero mientras el reglamento no tenga esas modificaciones, tiene que seguirse registrando de la forma como está. De esta manera, entonces, llegamos al final de lo que es la primera parte de este conversatorio con el profesor Manuel Tovar. Como les dije, Manuel se convirtió en el primer y único árbitro venezolano en participar en unos Juegos Olímpicos en la especialidad del softball. Vimos reglas muy importantes, lanzamiento ilegal, el jugador extraído y finalmente el corredor temporal. Pero hay una segunda parte, pueden hacer clic acá en el video, donde iniciamos con algo que siempre crea una confusión en los diferentes campos del softball, como lo es el reingreso ilegal. Así que yo los invito desde ya a que sigan en este conversatorio con el profesor Manuel Tovar y no olviden de suscribirse, darle like y al mismo tiempo compartir con sus compañeros, con ese amigo fiebrú del softball que quiere conocer más a fondo todo lo referente a las reglas. Y un dato muy importante, si quieres convertirte en anotador profesional de béisbol y softball, aquí está el número telefónico para que te comuniques y nosotros con mucho gusto te ampliamos la información. Así que muchísimas gracias por contactar a tu canal de YouTube, Gil Reyes Scoring Academy.